No he venido a saciar el odio de pocos, sino a saciar el hambre de muchos, dice el presidente Guillermo Lasso en su primer discurso. Gubernamentales. El nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, dio su primer discurso como mandatario del Ecuador y aseguró que en su gobierno no habrá cabida para la persecución política y aspira que en su gestión sea de paso a una renovación completa en el país. Guillermo Lasso tomó juramento ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y una de las primeras cosas que hizo fue aseverar que recibe un país sumamente endeudado, con un nivel de desempleo histórico y que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a la pandemia. Lasso también aseguró que se acabará la persecución política y se comprometió a que no gobernará en contra de nadie, a pesar de que emitan cualquier criterio o crítica en su contra. Vamos a tener la humildad, pero sobre todo la fortaleza para decir que seré presidente y solo presidente. No perseguiremos a nadie y no callaremos a nadie. Gobernaremos para todos. Esto significa no gobernar a favor de un sector privilegiado, pero tampoco en contra de nadie. Tengan la opinión que tengan, hagan la crítica que hagan, dijo. Además, Lasso indicó que abrirá las puertas al comercio mundial y que intentará que el Ecuador ingrese en el menor tiempo posible a la Alianza del Pacífico como un socio comercial de pleno derecho. Abriremos a Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados para buscar un comercio libre y justo. Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, dijo. El presidente también subrayó que su gobierno dialogará con todos los sectores y construirá puentes con sus detractores, por lo cual Ecuador se mantendrá como un gobierno laico. Sobre este tema, en el segmento Pichincha Opina, comenta Alexis Moncayo. Gracias, profe. 7 de la mañana con 9 minutos. Digamos que en términos generales, este es un muy buen resumen de lo que fue un discurso muchísimo más extenso y que topó otros temas que también me parece a mí que son bastante importantes, como por ejemplo el de los derechos de las mujeres, ¿no? Por citar uno. A mí en lo particular me agradó y mucho que el presidente Lasso haya mencionado precisamente eso, ¿no? La necesidad de que el Estado se preocupe y direccione también buena parte de su atención a ampliar y hacer cumplir los derechos de las mujeres, en buena hora, y que así sea. Probablemente en materia económica, más allá de esto que cita la nota que ha dado lectura el profe, que es lo de la apertura comercial, hay algunos temas que, digamos, sobre los cuales nos pueden quedar ciertas dudas, y dudas que son legítimas y que además son dudas preocupantes, ¿no? Como por ejemplo, si va a haber en el corto o mediano plazo un proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo que obligue a contribuir con impuestos, con el pago de impuestos a personas que ganan por encima de los $550, que a entender del actual ministro de Finanzas, del señor Simón Cueva, forman parte del grupo de ecuatorianos más ricos, ¿no? Los que ganan por encima de $550. Entonces sí sería, digamos, como necesario y conveniente saber y entender si es que el gobierno va a enviar precisamente un proyecto de ley en esa vía, ¿no? Una reforma tributaria que apunte a algo parecido, fíjense ustedes, que fue lo que envió Iván Duque en Colombia y que provocó toda esta revuelta social, ¿no? En Colombia se pretendió golpear los bolsillos de las personas que tenían como ingreso básico los $650. Acá plantean incluso menos, 550, cuando el costo de la canasta familiar está por encima de los $720. No nos queda, digamos, del todo claro aquello, más allá, insisto, de ese señalamiento de que, además acompañado de un lugar común que lo hemos escuchado a varios presidentes decirlo en sus discursos, eso de que queremos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, de que hay un mercado de 7.000 millones de personas en el mundo entero, a través de ingresar a la Alianza del Pacífico, por ejemplo, y otros acuerdos comerciales que bien podría suscribir el gobierno ecuatoriano.
pero digamos que eso, a ver, que sí está bien, porque digo, mientras más mercados podamos tener en buena hora, pero sin resignar tampoco, digamos, las condiciones que obviamente en un mercado donde hay una enorme competitividad pueda significar un impacto a nuestros productores locales, ¿no? A nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros empresarios y microempresarios. O sea, creo que ahí hay que pensarlo muy bien, ¿no? Que estos acuerdos comerciales, insisto una vez más, que pueden ser con los Estados Unidos o puede ser con cualquier otro país del mundo, con la China o con Rusia o con quien sea, no resigne las aspiraciones y, digamos, la fortaleza que puedan tener también nuestros agricultores y productores en general, ¿no? Porque van a entrar a un mercado donde van a tener que competir con muchísimos otros, con muchas marcas, que incluso ya están, digamos, con sus productos industrializados. Entonces creo que hay que ponerle mucha atención a eso. Ojalá estos sean mensajes que le ayuden al Ecuador a salir de la crisis, porque, a ver, creo que, y hay que repetir, y hay que hacernos eco además de lo que nosotros dijimos el lunes 12 de abril, después de las elecciones del 11. Creo que los 17 millones de ecuatorianos, en este momento queremos que al presidente Lasso y a su gobierno le vaya bien. Yo no creo que hay en este momento un solo ecuatoriano que esté esperando que a Lasso y al gobierno de Lasso le vaya mal o que fracase. Porque este país, después de lo que ha significado el gobierno de Lenín Moreno, ya no puede más, no podemos más como país. Y lo que resta, insisto, cada uno desde su lugar de trabajo, desde su rincón, o románticamente como lo suelen llamar, desde su trinchera, hay que arrimar el hombro para que este país salga adelante. Hay que hacer lo nuestro para lograr que el Ecuador pueda superar una etapa que ha sido desde todo punto de vista, desde lo político, desde lo social, desde lo económico, una catástrofe. Entonces, después de haber vivido todo este desastre que nos ha heredado Lenín Moreno, lo único que podemos y queremos y aspiramos los ecuatorianos es indudablemente que el Ecuador pueda salir a flote, ¿no? Que el Ecuador pueda seguir en marcha y pueda recuperar nuevamente las plazas de empleo que se perdieron durante la pandemia. Muchas de ellas que incluso ya estaban, digamos, en riesgo, no solo por la llegada de la pandemia, y creo que no hay que ser ingenuos con respecto de aquello. Y fíjense ustedes que ayer conversábamos en el análisis del discurso con dos economistas, uno de ellos Pablo Dávalos, que fue, digamos, uno de los primeros analistas en materia económica que identificó cómo el gobierno de Lenín Moreno, asumiendo un Estado y un gobierno con un país en crecimiento, un crecimiento que según el propio Fondo Monetario Internacional tenía rangos de entre el 3 y el 3.7%, terminó induciendo a la economía del Ecuador en crisis. Y entonces fueron despidiendo trabajadores del sector público y muchas empresas también fueron despidiendo trabajadores. Así que esto, digamos, esta recuperación de las plazas de empleo no tiene únicamente que ver con lo que provocó la pandemia, que sin lugar a dudas no ha sido culpa de Moreno, y eso también lo comentábamos ayer. La pandemia, digamos, es una cosa que nadie esperaba en el mundo entero, no solo en el Ecuador. Pero además de la pandemia y de todo el impacto económico que generó el COVID en el país, estuvo también una crisis económica que venía arrastrando el Ecuador desde mediados del 2017, provocada por el gobierno de Lenín Moreno y por su entonces ministro de Finanzas, Richard Martínez, ¿no? Después en el 2018, lo cual se profundiza con él. Creo que hay otro tema que es de igual forma preocupante, el de la vacunación, y que nos va dejando algunas cosas claras también, ¿no? Porque, digamos, yo no tenía muy claro si eran 9 millones de personas que aspiraba a vacunar el gobierno de Lasso o eran 9 millones de dosis.
Bueno, ayer el presidente de la República me parece que ha sido bastante enfático, bastante claro, al advertir que se trata de que serán 9 millones de ecuatorianos los que sean vacunados durante los 100 primeros días del gobierno. Y ojalá sea así, y ojalá se logre cumplir esa meta, porque, insisto una vez más, esto no tiene nada que ver con que si, Lasso era o no era de mi preferencia. El tema de la salud de los ecuatorianos es un asunto que nos debe preocupar absolutamente a todos y que debería estar por encima de todo en este momento, la salud. Así que también creo que debería ser por lo menos el mensaje tranquilizador, y de ahí hay que esperar y hay que estar totalmente vigilantes y hay que ser también, o cumplir el rol de veedores de que el gobierno nacional cumpla con su palabra. Es decir, que en los primeros 100 días de gobierno Lasso pueda cumplir esa meta, ¿no?, de vacunar a 9 millones de ecuatorianos, lo cual va a ser súper importante para combatir al virus. Y una cosa que me ha parecido además interesante de este proceso de vacunación que aspira a cumplir el gobierno del presidente Lasso, yo creo, es el hecho de que van a adquirir vacunas de cualquier origen, ¿no?, y de cualquier marca. No van a adoptar esa postura bastante torpe, bueno, no hay otra palabra, es torpe, porque yo no puedo anteponer a los intereses nacionales ni a, lo importante que es cuidar de la salud de los ciudadanos, mi sesgo ideológico o mi sesgo político. Entonces, como yo soy neoliberal y como soy de derecha, no me voy a sentar a negociar con los chinos y no me voy a negociar con los rusos, ¿no? Entonces no voy a aspirar a contar con las vacunas de Sinovac o la vacuna Sputnik, ¿no? Lasso me parece que hace bien al dejar de lado esa torpeza que tuvo el gobierno anterior de, por su sesgo ideológico bastante marcado, por querer además quedar bien con algún otro gobierno, negarse a negociar con países como Rusia o como China a la hora de adquirir vacunas. Entonces, en buena hora, y ojalá, insisto una vez más, ojalá se cumpla aquello y los 9 millones de ecuatorianos pues puedan ser vacunados. Hay algunos datos interesantes que yo los quería compartir con ustedes, que me llegaron el día de ayer y que los publiqué en la cuenta de Twitter. La empresa CIES, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, con quienes en estos días vamos a coordinar una entrevista para que estén aquí, no sé si la doctora Tatiana Larrea, Carlos Coronel o Diego Paul Saldumbide, para desmenuzar esta encuesta que han publicado el día de ayer. Es una muestra de 980 casos que se ha llevado adelante entre el 19 y el 20 de mayo. Es nacional y tiene algunos datos bastante interesantes, ¿no? Veamos cómo recibe el país el presidente Guillermo Lasso, y creo que sobre esto también va a tener que ir trabajando, porque creo que lo emocional es también, una parte esencial para poder reconstruir ese tejido social que tanto dañó y que tanto daño le hizo el expresidente Moreno y su gobierno. Lasso asume un Ecuador con el 82% de ciudadanos que han sido consultados con el ánimo en negativo. El 82% de personas consultadas cree que el Ecuador está mal o muy mal. El 30% de consultados cree que el Ecuador podría estar mejor, el 13% que igual de bien, el 38% cree que va a seguir igual de mal y el 19% cree que va peor el Ecuador. El estado de ánimo por familias, el 53% cree que la situación es positiva para sus familias. Sobre el futuro de su familia, el 35% cree que va a estar mejor, el 34% cree que va a estar igual de bien, el 23% igual de mal y el 7% cree que va a estar peor.
¿Cómo cree que será el próximo gobierno? Dice esta encuesta. A mayo del 2017, digamos un comparativo, el 67% creía que bien. A mayo del 2021, el 61% cree que el próximo gobierno va a ser bueno. Y esto creo que a Guillermo Lasso y a su gobierno le debería ser, digamos, que asuma con una enorme responsabilidad adicional a la que ya tiene, ¿no? Porque hay una expectativa muy fuerte, el 61% de ciudadanos consultados tiene precisamente esa expectativa de que al próximo gobierno le irá bien. Y hay un dato interesante a propósito del presidente Lasso. Al 65% de consultados le agrada la imagen del presidente. Y una vez más, el 61% cree que hará un buen gobierno o un muy buen gobierno. Entonces creo que estas cifras de esta encuesta, al presidente Lasso le deberían ayudar para que asuma una responsabilidad todavía mayor, porque fíjense ustedes el nivel de expectativa que hay en la población. Y les voy a contar qué es, digamos, lo que más le preocupa a las personas que han sido consultadas. Lo primero que debe hacer el presidente Lasso, el 32% generar empleo. Esa es una misión fundamental que debe cumplir el presidente Lasso, generar empleo. El 17% cree que la vacunación tiene que ser una prioridad. El 17% mejorar la economía y el 6% mejorar la salud y ocuparse de la pandemia. Ahí tenemos algunos datos que esperamos en los próximos días irlos analizando a profundidad con quienes son responsables del CIES y han manejado esta encuesta para conocer también un poco más a profundidad sobre esta investigación, que me parece es súper interesante ver cuál es también el grado y el nivel de expectativa que tiene la población. Como les decía hace un momento, y como lo decía el profe, se terminó una etapa que ha sido dolorosa, que ha sido triste para el Ecuador. Hoy empieza una nueva etapa insisto una vez más, ojalá a Lasso y al gobierno le vaya bien, porque eso significará que al Ecuador le va a ir bien. Hay un tema adicional y algo que se está reproduciendo en este momento en nuestra transmisión en redes sociales y que ocurrió el día de ayer. Ojalá esa política de los troll centers y ese ataque permanente en las redes sociales con descalificaciones, con insultos, que lo único que hacen es reproducir el odio, se vayan acabando, ¿no? Porque Guillermo Lasso en su discurso dijo, basta de persecución y basta de silenciar a nadie. Yo no voy a silenciar a nadie ni voy a perseguir a nadie. Sobre eso, presidente Lasso, creo que la mayoría de ecuatorianos le han tomado la palabra. Y en especial, quienes, desde el periodismo, fueron críticos con el gobierno de Moreno y que de forma respetuosa y responsable seguiremos manteniendo una línea de criticidad con su gobierno. Como lo hemos hecho siempre, además. Cuando las cosas se hacen bien, de forma sensata y como manda el sentido común, nosotros reconoceremos que las cosas están haciéndolas bien. Pero si hay temas en los que se equivocan, seremos siempre, como lo hemos sido, además en el pasado, los primeros en decirle, presidente, parece que se está equivocando. Tampoco vamos a caer en ese juego que a mí me parece que es muy negativo y perverso y que en nada le suma al Ecuador, de convertirnos en opositores o convertirnos en críticos mordaces desde el primer día de gobierno. Porque ese no es el rol que debe cumplir el periodismo y ese no es el rol que al menos yo en lo particular voy a cumplir. No, para nada. Insisto una vez más, como les dije el 12 de abril, esas palabras las refrendo el día de hoy. Yo también tengo muchas expectativas porque durante toda la etapa de Guillermo Lasso que lo hemos conocido como candidato y como político, él se ha dado a conocer como un gran demócrata. Hoy tiene esa brillante oportunidad, presidente Lasso, demuéstrele al país y sobre todo demuéstrele a quienes no votaron por usted que usted es distinto. A pesar de todo el tramo del discurso el día de ayer, en que se lo dedicó al pasado, a recordar el pasado, a denostar el pasado, a cuestionar al pasado, a criticar al pasado, cosa que hizo Lenín Moreno durante 4 años y que siempre se le dijo, ya basta de mirar al retrovisor, vamos hacia adelante, el Ecuador necesita avanzar. Igual las expectativas están, presidente Lasso, yo sí soy de los que a usted le da
el beneficio de la duda.